Solo el ayer y hoy juntos. Canal 13 presenta Reportajes del Siglo, con la conducción de Mercedes Ducci. Buenas noches y bienvenidos a Reportajes del Siglo. En los primeros días de este siglo se alborotaban las multitudes ante la sorprendente visión de un aparato que se movía sin caballos. A poco andar estábamos embarcados en nuestras delirantes incursiones como fabricantes de automóviles. Desde un primer ejemplar fabricado en una fundición de graneros hasta extrañas modificaciones de los consagrados modelos extranjeros en un esfuerzo por hacerlos corresponder a nuestra ley. Hasta tuvimos un auto del pueblo, el Yagán. La historia del auto en Chile tiene visos de surrealismo. Yo aprendí a manejar en 1930 cuando tenía 12 años, en un auto de estos mismos, digamos otro coche, pero este modelo. Y desde ese tiempo seguí manejando autos hasta hoy día. Don Arno Möller ha experimentado en carne propia la fascinación de este ícono de nuestro tiempo. Es que desde siempre el auto olía a libertad. Otro amigo tenía un Osorno, un auto antiguo con el cambio afuera, la dirección a la derecha y desde 1913, 15. Ahí empezaba el auto alemán, un NAG. Ese lo sacamos a la mala en el patio con los amigos. Cuando el papá salía a jugar naipe al club alemán, entonces nos sacábamos al auto, nos íbamos a partir y andábamos en el patio. Y después limpiamos los rastros con una escoba para que el papá no vea que el auto lo habíamos ocupado. ¿Quién fue el primero en fabricar un automóvil? No quedó registro de los muchos inventores que desarrollaron ingeniosos artefactos que vendrían a ser sus abuelos. Ya para 1860 se comienzan a fabricar los primeros vehículos como los conocemos ahora. La irrupción del automóvil era mirada con desconfianza por el resto de la sociedad, tanto que en algunos pueblos de Estados Unidos a los automovilistas se les exigía que una persona delante del coche anunciara su llegada con una bandera. Y es que por entonces la velocidad máxima permitida era de 6 km por hora en la ciudad y 12 en la carretera. En Chile, Rafael Ovalle y el ingeniero Gilberto Hodgkinson hicieron construir a martillazos el primer pariente cercano del auto. Ocurrió en 1902 en la fundición de graneros. A la hora de la prueba, el ruido que producía este prototipo causó pánico entre los 300 habitantes del pueblo. Un mes después llegó desde Francia el primer auto importado. Una Voiturette Darracq de 6 caballos de fuerza y un cilindro. Fue importado por Besa y compañía para don Carlos Puelma Besa. En las tranquilas calles de Santiago y Valparaíso, los primeros autos causaban expectación. A medida que llegaban, recibían un número. Hasta 1905, los dígitos de las patentes no superaban la decena. Eran los precursores de la Gran Transformación, la que dotó de independencia de movimiento a millones de personas en todas partes, acercando pueblos y ciudades. La que produjo el avance del asfalto y el comienzo de la congestión. Quien comenzó esta verdadera revolución y abrió el acceso masivo al nuevo invento fue Henry Ford. En 1908 nacía el legendario Ford T.
Ford decidió estandarizar los componentes con el fin de crear un producto barato y fácil de reparar al que tuviera acceso todo el mundo. Al inventar las líneas de ensamblaje, le dio un poderoso impulso a toda la industria norteamericana. Con el nuevo sistema, el auto demoró solo 93 minutos en estar terminado. Así, el mundo vio llegar 15 millones de Ford T entre 1909 y 1927. Ford no solo puso el auto al alcance de los norteamericanos, sus artefactos prosperaron en parajes que no habían estado en sus cálculos. Este es Ford T de la 19, este coche. Para entonces, los intrépidos conductores chilenos ya habían llegado al Cristo Redentor y las familias más pudientes tomaban con naturalidad sus paseos motorizados. Pero todavía integrar el auto a la vida diaria tenía mucho de aventura y de desafío. La señora Elena, en sus 100 años de vida, conoció todas las peripecias que esos tiempos demandaban. Se calentaban los motores y se paraba el coche. Entonces el chofer tenía que bajarse y por delante usar la manivela para echarlo a andar de nuevo. Se llevaban parche, cosas así, ¿no? Eso lo tenía que hacer el mismo que manejaba. Porque tampoco no había talleres de organizaciones, todo eso vino después, mucho más tarde. La aristocracia chilena se inspiraba en lo europeo y en sus vacaciones por el viejo continente aprovechaba de comprar autos. Mi familia, más o menos el año 10, el año del centenario, compró un auto francés que se llamaba Clermont Ballard. El chofer era francés, porque los chilenos no sabían manejar coche. Para 1918 había cerca de 10.000 autos que ya comenzaban a cambiar el paisaje. Para abrir paso a estas nuevas máquinas, se pavimentan calles y se hacen caminos como el de Valparaíso a Viña del Mar. Las estaciones de servicio, otra invención de Ford, aquí tardaron en aparecer. La benzina venía en cajones, Energina salía en el cajón y venían 2 tarros de 18 litros adentro. Para entonces, ya el problema de la seguridad preocupaba en todo el mundo. En respuesta, se diseñaron extraños sistemas de protección para los peatones. Andaban siempre con mucho cuidado, porque como andaban mucho coche con caballos, había que andar con sumo cuidado. En Estados Unidos, el auto estaba definiendo el carácter de las nuevas ciudades. En tanto, en nuestro país despertaban preocupación los cambios en el otrora pacífico temperamento de los chilenos. Al respecto, el Dr. Make afirmaba en una crónica del Mercurio en 1905. La influencia de la velocidad da por resultado una verdadera perturbación mental, una especie de embriaguez que se va desarrollando gradualmente a medida que la máquina traga los vientos, absorbiendo el espacio. El sentimiento de la dominación se impone de tal modo a su ánimo que pierde toda noción de semejanza y humanidad, hasta el punto de parecerle un ser despreciable el peatón que se encuentra a su paso. Entretanto, en Europa se consolidaban marcas no tanto por la masificación de sus productos, como por su seguridad y elegancia. Rolls-Royce en Inglaterra imponía el ya legendario Silverhawk. Sin embargo, a comienzos de los 30, el régimen nazi vio en el auto un arma política. El gobierno encargó al ingeniero Ferdinand Porsche la fabricación de un auto para el pueblo, en alemán, un Volkswagen. El primer modelo salió de la usina en 1934. Su concepción aerodinámica y su motor de 4 cilindros y enfriado por aire se convertirían en un clásico. La Segunda Guerra Mundial detuvo la fabricación de automóviles para civiles. Todas las firmas fueron destinadas a la industria bélica. Sin embargo, los campos de batalla requirieron un vehículo militar
que una vez terminado el conflicto pasó a transformarse en el favorito del automovilista aventurero. Había nacido el popular Jeep. En Chile, la guerra no solo terminó con la posibilidad de tener un último modelo, además produjo una severa escasez de benzina. El corredor nacional Juan Gac recuerda esa difícil época. Estamos hablando del año 40 y tantos, 44, 46, y no había benzina. Entonces mi padre tenía un gasómetro que se lo ponía en la pisadera al auto. Le echaban carburo, agua, se producía un gas adentro y con eso andaba el auto, andaban a carburo. Con el fin del conflicto mundial, renace la industria de transportes civiles. El automovilismo se desarrolla y se transforma también en deporte. Surgen grandes competencias que sirven como campos de experimentación tecnológica de componentes que después se incorporarán a los autos de la calle. Es así como los frenos ABS, los inyectores de combustible, las barras de protección, hoy de uso tan común, fueron desarrollados en pistas de carrera. Nacen ídolos a nivel mundial como Juan Manuel Fangio, Ascari o Graham Hill. Por entonces, Juan Gac soñaba con participar de este deporte. Le robamos el auto a mi padre, yo debo haber tenido unos 14 años, y nos pusimos a dar vuelta toda la noche en el auto, a estrenarnos. Era un auto con capota, le echamos la capota para atrás, la amarramos con un cordel. O sea, no era un auto de carrera, era un auto de calle que tenía mi padre. Entre las décadas del 40 y el 60, al mando de viejos coupé Ford o Chevrolet, surgen pilotos como Bartolomé Ortiz, Papín Jara, Boris Karafulik y Juan Gac. Se realizan carreras que son verdaderas proezas para la época. Santiago Arica, Santiago Puerto Montt, Santiago Buenos Aires. Cada vez se cierran las carreteras para los particulares. Sin embargo, el auto en Chile es un bien todavía muy lejano para el ciudadano común y corriente. No así para la élite y una pujante clase media profesional que lo incorpora a su estilo de vida. Ahora la cordillera y el mar están al alcance de la mano. Los autos que se suman al parque automotriz van variando con las oscilaciones de la industria. En los años 50, ni Europa ni Estados Unidos estaban a la vanguardia de la tecnología. Había surgido el poder japonés. El invento de Eiji Toyota llamado producción magra significaba más automatización y rigurosos controles de calidad para lograr una producción más eficiente. Los métodos de trabajo seguirían cambiando mientras los productores hacían su propio uso de las primeras ideas de Ford. Los automóviles entran a ser parte de una gran coreografía que no solo mueve personas, sino industrias y mercados. Nuevas generaciones van entrando a las filas de quienes sueñan con el auto propio. Un auto que, si bien al comienzo se pensó para ser eterno, cada vez se haría menos duradero. La obsolescencia planeada, el más cruel de los trucos, aumentaba las ganancias y generaba nuevos productos. En Europa, en tanto, se lanzan al mercado vehículos económicos que interpretan el carácter austero de sus dueños. Entre estos modelos, el gran competidor del escarabajo fue la Citroën 2CV. Los chilenos no tuvieron acceso a este popular vehículo hasta mediados de la década de 50, pero primero convertido en esto, una extraña pick-up doble cabina de 13 caballos de fuerza que fue el ansiado todoterreno de los chilenos de la época. Esta curiosa transformación de origen nacional se debe a que entre 1955 y 1959 la engorrosa normativa demandaba que los coches ingresados a Chile tuvieran el aspecto de vehículos de trabajo.
Pero la mayoría de los chilenos quería simplemente autos. Probablemente los ejecutivos de las marcas internacionales de automóviles nunca entendieron por qué aquí se destrozaba sin piedad los diseños originales que tardaron años en desarrollar. Este fue el modesto comienzo de la industria nacional del automóvil. La mezcla entre auto y camioneta originó que en el país quedara bautizada genéricamente como Citroneta. Juan Ignacio Lavey es propietario de uno de estos primeros engendros, que hoy es una verdadera curiosidad. Es del año 56. Lavey conoció de cerca su historia, pues sus padres contaban con uno de estos vehículos cuando él era un niño. Un patito feo para el ojo actual, que sin embargo prestó utilidades que sus creadores franceses probablemente ni siquiera sospecharon. Me acuerdo de mi padre que tenía un pequeño agricultor, diría yo, y llevaba, por ejemplo, entre San Bernardo y viajaba a Chimbarongo, un viaje eterno, ¿no? Y llevaba, por ejemplo, no sé, me acuerdo, un chancho, un berraco, digamos, que es el chancho grande, macho, y lo llevaba a Chimbarongo a cruzarse, digamos, con un chancha, digamos, en otro criadero, me imagino. Y era un espectáculo, el chancho gritaba, amarrado atrás, y en esta cajita de la Citroneta. La 12B llegaba desde Francia con piezas hasta la primera corrida de asientos. De ahí hacia atrás, todo era invento nacional. Las 30.000 citronas fueron las más visibles en el Chile de la época, y entre los citronetistas se contaba incluso la escritora Isabel Allende. Entre sus virtudes se alababa su simplicidad técnica. Oiga, está tratando, venga, lo llevamos. Usted también, señor. Suba, cualquiera. Pero cabremos. Más, me quita el peligro de padre. Pero con confianza. La Citroneta no solo era popular por su simplicidad técnica, sino también porque se transformó en uno de los primeros espacios privados de los jóvenes fuera del hogar. ¿Alcanzó a pololear en una Citroneta? Sí, claro, y me acuerdo que los asientos se caían para atrás todavía. ¿Y pasó alguna vergüenza? No vergüenza. Cosa divertida, sí. Los entusiastas citronetistas llegaron a exigirles a sus autos grandes proezas, como este viaje desde Santiago a Buenos Aires, ida y vuelta. En Santiago, la urbanización de nuevas áreas avanza bajo la presión del automóvil. La ciudad, que a comienzos de los 60 llegaba hacia el oriente hasta la avenida Salvador, se expande. Sin mayor discusión pública, se da prioridad a los autos sobre los espacios para los peatones. Los problemas de congestión se están agudizando. Como respuesta, nacen los pasos bajo nivel en el centro, como el de Bandera y el de Diagonal Paraguay. La demanda por automóviles crece entre los chilenos. El Estado determina regular esta necesidad desde su muy particular punto de vista. Como parte de la estrategia de sustitución de importaciones de la época, decide dar un impulso a la fabricación de automóviles en el país. A partir de 1962, bajo el gobierno de Jorge Alessandri, se dictó el mayor número de leyes del sector. Con la mentalidad de los tiempos, se prohíbe la importación de vehículos y los consumidores quedan entregados a las veleidades de la industria nacional. El tubito eso... Importaciones de la época, decide dar un impulso a la fabricación de automóviles en el país. A partir de 1962, bajo el gobierno de Jorge Alessandri, se dictó el mayor número de leyes del sector. Con la mentalidad de los tiempos, se prohíbe la importación de vehículos y los consumidores quedan entregados a las veleidades de la industria nacional. Ahora había que abastecer todo el mercado a través de un sector económico que en realidad se encontraba en pañales. Un protagonista de esta historia de verdadero realismo mágico fue el empresario Enzo Boloco, quien participó del negocio desde 1959. Había una plantita en Arica que transformaba camionetas en automóviles, ese hueón se llamaba Cinca, que lo hacían a martillazo. Yo no sé qué es lo que había detrás de la cabeza de la gente. ¿Por qué hacían autos a martillazo? Si se podían haber importado, ¿no? Y habían 50 personas martillando, una cosa de loco. Después hacían las citronetas también, así por el maestro Lucho.
Otra exigencia legal fue que los autos armados en Chile tuvieran un 50% de piezas nacionales. Así, el consumidor no tenía más opción que adaptarse a lo que era capaz de ofrecerle la incipiente industria nacional. Christian Lyon, gerente comercial de la Citroën de la época, vivió de cerca esta situación. Que unos vidrios que inicialmente uno miraba así un poco de lado, no se veía. Los cromados duraban 3 meses y se oxidaban. Las llantas que se fabricaban caía un hoyo y quedaban cuadradas. A pesar de estas dificultades, la actividad comenzó con un empuje extraordinario gracias a una serie de franquicias y subsidios estatales. Más de una veintena de plantas ensambladoras de autos se instalaron en Chile, dando trabajo directo a cerca de 3.000 personas. El área más favorecida fue Arica, donde se rebajaron impuestos para la operación de estas industrias. La idea era afianzar la soberanía nacional en esta lejana ciudad. Un buen proyecto en la mente de los legisladores, pero con una serie de problemas prácticos. El primero de ellos, cómo hacer llegar los vehículos a Santiago, el principal centro consumidor. No había cómo traerlos, no había puerto donde embarcarlos, porque no se podían sacar los barcos, entonces había que meterle un lanchón, del lanchón al barco. Y llegaba como membrillo corcho el automóvil aquí en Santiago, había que pintarlo entero de nuevo. Ahora lo ridículo en esto, para que usted vea que era ya llevado a niveles increíbles, que si bien es cierto que la aduana se manejaba en Arica, era fuerte la aduana en Arica, la exención de impuestos no la daba impuesto interno de Arica, la daba impuesto interno en Santiago. Entonces había que traer todos los papeles para acá, ir a impuestos internos aquí a decir que hemos cumplido. Un auto que no veían papeles, se demoraban más, menos, un tiempo, se demoraron mucho por un problema muy puntual. Y después se timbraban los papeles, volvían a Arica y ahí se podían sacar los automóviles. Entonces alguien muy avispado dijo, esto es ridículo. No es posible que esté centralizado el impuesto interno. Entonces lo descentralizaron. Fabuloso. Quedó en Antofagasta entonces. Todo este surrealismo legal ayudó a que el precio final de los vehículos alcanzara un valor cerca de 6,5 veces mayor que el precio internacional. El gobierno de Eduardo Frei vio en esta industria una fuente de dinamismo y desarrollo tecnológico para su revolución en libertad. A mediados de su mandato, las empresas del rubro llegaban a la decena, produciendo 13.000 automóviles al año. Produciendo, eso sí, es solo una manera de decir. Me dediqué a buscar alguien que quisiera mandar automóviles desarmados. Me encontré con que nadie quería mandar automóviles desarmados. Muchos querían desarmarlos y mandarlos. Así se hacía, ¿eh? Desarmaban un dealer, los mandaban para acá, botaban las cosas que no querían, desarmaban y se podían. Básicamente, de un automóvil que venía completo, había que descartar 1/3 de su valor y reemplazarlo por partes chilenas. Toda esta maraña de obstáculos para abastecer de autos a los chilenos hacía difícil suponer que en 3 décadas el país contaría con una oferta de marcas y modelos superior incluso a la de Estados Unidos o Europa. Después de la revolución cultural de los años 60, el mundo parecía seguir avanzando hacia la izquierda. Mientras el conflicto social en Chile se ponía al rojo vivo, los autos eran un símbolo de clases separadas y en camino de hacerse irreconciliables. Las calles eran el escenario de marchas y protestas. Una vez más, el auto formó parte de una transformación social. Los consumidores jóvenes reflejaban en sus preferencias el clima de radicalización política de la época. Mientras los más pudientes y conservadores preferían el Fiat 600, los más rebeldes optaban por la popular Citronetta. En el primer año de gobierno de la Unidad Popular, se produjo una brusca alza en la demanda por automóviles debido a un incremento artificial de los salarios. Las 23.000 unidades que se producían anualmente en el país ya no alcanzaban. El gobierno temía la aparición de un mercado negro de vehículos. Por ello, decide controlar la comercialización de todos los autos nuevos a través de la creación del estanco automotriz, que de paso también fijó los precios. El nuevo ente burocrático exigió a los interesados en comprar auto inscribirse en una larga lista de espera.
hicieron unas reuniones en el estanco de automotriz en el cual dijeron que se terminara el sistema plazo. Entonces ahí al terminar ese sistema plazo prácticamente quedó todo paralizado y se nos fueron las ilusiones. Pronto el sistema se hizo ineficiente y poco transparente. Se le acusó incluso de ser un pagador de favores políticos. Finalmente tuvo el efecto inverso al que se había deseado. Entonces empezó a haber una demanda insatisfecha de gente que la producción nacional no daba abasto, ¿ya? Y se prestaba para el mercado negro, porque uno vendía un auto, compraba un auto un día y lo vendía en 50. Y con esos 50 pesos se compraba una casa. En medio de esta crisis, Pedro Buscovich, ministro de Economía de la época, propuso a la Citroën desarrollar un auto del pueblo. Tenía que ser económico de producir para satisfacer la demanda insatisfecha de los chilenos. Buscovich puso como límite el gasto de $250 por unidad fabricada, cerca de 122.000 pesos actuales. Para lo único que alcanzaba esta cifra era para importar un motor de citroneta desde Argentina. El resto del automóvil se tuvo que diseñar y fabricar en Chile. Y ahí empezamos a trabajar diseñando con una plegadora en Arica, corta por aquí, endereza por allá. El resultado final fue un ecléctico vehículo absolutamente rectilíneo que salió a la venta como Jeep en 1972. Su nombre, Yagán. O sea, era una citroneta con una carrocería arriba. Entre los modelos que aparecen en este comercial de la época, estuvo lejos de ser el preferido. Se llegaron a vender solo cerca de 400 unidades. Una de las pocas familias que se arriesgó a comprar uno de estos vehículos y que lo conserva hasta hoy fue la Rieder Vogel de Villa Alemana. Gisela Vogel se adaptó a las particularidades de este criollo auto del pueblo. Originalmente no tenía puerta, porque viene con unas cadenas. Entonces el primer paseo que me llevó mi marido a recorrer la ciudad, o sea, íbamos en línea recta y se le ocurrió quebrarse, o sea, tomar otra calle. Yo no había de dónde sujetarme y no sé, incluso no sabía yo si había puesto la cadena o no, porque para mí era insólito que una cadena me afirmara. Si no es por un casi me caigo, me agarro por acá arriba, no sé por dónde, y bueno, y dije mi improperio. Iban pasando unas damas y me dicen, ¡uy, qué señora más grosera, qué sé yo! Pero yo realmente fue tan impresionante porque es totalmente otro sistema para andar. El resto de los vehículos fabricados fueron a parar al ejército. Allí se probó su eficacia como vehículo militar. Hicimos una prueba de lanzar en paracaídas en Colina 1 con no mucho éxito. El primero que se nos destripó, se nos cayó. Y posteriormente los Yaganes que quedaban prácticamente, eran 200, 150 Yaganes, los compró el ejército. El fin del Yagán marca el fin de una utopía. Este auto se lanzó al mercado a meses del 11 de septiembre de 1973. No estaba destinado a competir con la variedad de marcas y modelos que vendrían con la economía social de mercado. Como buen proyecto estatal, no se prestó mayor atención a su aspecto. Yo nunca he encontrado ningún vehículo feo. Es decir, si me presta la utilidad que necesito que me preste, cero problema. La estética para mí no es importante. Paradójicamente, el Yagán, nacido del seno de la Unidad Popular, terminó su vida como jeep militar para patrullar las calles luego del 11 de septiembre. Se dejó de producir en 1974 y encontrar uno fue toda una empresa. La forma definitiva en que los chilenos se incorporan de lleno a la revolución del automóvil es a partir de su libre importación. Y la plataforma de lanzamiento será el despegue económico de 1978 y la fijación del dólar a 39 pesos. El 11 de septiembre de 1979, el entonces presidente Pinochet hace público este proceso diciendo a los periodistas extranjeros: las calles comienzan a poblarse de automóviles importados, especialmente japoneses. Las nuevas reglas del juego económico permiten bajar los precios de los autos en cerca de un 40%.
Perico, ¿qué viene ahí? ¡Cómprate un auto, Perico! Ismene, mi amor. Ismene, mi amor. Esa fue la broma de fines de los 70. Los que aún no tenían auto comienzan a sentirse excluidos de algo importante. Sin embargo, la crisis económica de mediados de esa misma década reordena las expectativas de una población que se fascinó con el crédito fácil. Cómprate un auto, Perico. Pero no por mucho tiempo. Con la recuperación económica de mediados de esa misma década, esas expectativas postergadas se expresan en el rápido crecimiento del parque automotriz. Sin embargo, los beneficios de la modernidad, que acarrea vivir en uno de los países con mayor oferta de marcas y modelos de autos, chocan con el retraso en educación e infraestructura. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre los menores de 45 años. Un chileno fallece cada 3 horas por este motivo, una proporción 8 veces mayor que la europea. El respeto por la vida y la naturaleza se ha distanciado, envueltos como pasamos por la ciudad en nuestra coraza de metal, a una velocidad que no permite ver ni sentirse parte de la vida comunitaria. En 20 años, el parque automotriz de Chile pasó de las 589.000 unidades al 1.800.000, lo que ha generado una creciente congestión. La peor consecuencia de este hecho es que un vehículo en una calle congestionada contamina de 8 a 10 veces más que uno que transita por una calle libre. En Santiago se deja de ver la cordillera y el smog pasa a ser parte de la conversación diaria. En 1986 se establece la restricción vehicular, que significa turnarse las calles de modo que no todos salgan a la vez y saturen el sistema. Ello va a incidir en las patentes cuyo número termina en 1 y 6. Pero ya otros países, como Venezuela, habían tenido la experiencia. La gente que vive en la cultura del auto no cambia de cultura, busca el atajo. A poco andar, la restricción se había convertido en un acicate para el segundo auto. Hoy, cerca de 870.000 autos se mueven por las calles de Santiago, un 47% del total nacional. Para el 2005 se espera que esta cifra aumente en un 67%. Habrá 1.296.000 autos en Santiago y 2.855.000 en el resto de Chile. El auto ya no recibe tanto amor. Solo en los sectores populares subsiste adornado con las fantasías de un dueño que quiere hacerlo distinto a todos los otros, porque para él es la culminación de un sueño largamente anhelado. Al acercarse el 2000, algunos sueñan con ciudades pobladas de tranvías y bicicletas, libres del humo y el ruido de los autos. Pero entre tanto, nuestras ciudades reflejan el avance, medio lúcido y medio a ciegas, que hemos hecho en este siglo. Con toda su complejidad, la vida urbana es el retrato de nuestros sueños, nuestros errores y los problemas que dejaremos pendientes a las nuevas generaciones. Durante el siglo, nuestra relación con el auto se volvió más compleja y menos inocente. El asfalto, el aire enrarecido y la disociación del medio ambiente fueron solo la cara oscura de un sueño de libertad y movilidad personal que enanchó para siempre los horizontes del ser humano. Esta es la historia de cómo pasamos de ser un país en que había apenas un par de opciones cuando se trataba de comprar un auto, a ser uno de los países con la más amplia gama de posibilidades imaginables. Es una historia curiosa y sorprendente, y a pesar de la congestión, los accidentes o la contaminación, no cabe duda que la masificación del auto significó el acceso de muchos a espacios de libertad y de movilidad social que antes eran exclusivos de una élite. Más información sobre este reportaje en nuestra página en internet.
Nosotros volvemos después de una pausa. Cuando regresemos, 3 historias chilenas sobre la lección ecológica que aprendimos este siglo o que aún estamos aprendiendo. Ya vuelven más reportajes del siglo. Los astronautas vieron antes que el resto de los mortales algo que a todos nos emocionó. Vista desde el espacio, la Tierra era un pequeño planeta, envuelto en una frágil capa de atmósfera que protegía el milagro de la vida. Ellos después dijeron que desde la ventana de la nave se veía como una embarcación en la cual vamos todos, en medio de un universo silencioso de señales. En este siglo hemos cambiado radicalmente nuestra relación con el medio ambiente. Y parte de esa experiencia que hemos hecho está encarnada en estas 3 historias chilenas que presentamos en este reportaje. Cuando se avistaba una ballena, que era el vigía que avistaba, esto era la alegría general a bordo. Porque, ¿qué pasaba? Que todos querían participar en ese momento. Entonces ya no había un vigía. Ya habían 3 o 4 que subían al palo inmediatamente a mirar, caso había más. Y al sonar el disparo, todo el mundo grita, feliz. Lo único que uno no siente pena, no siente nada, ver sangrando, sino que siente como emoción de participar en eso. Ahí el cocinero dejaba la olla y todo a trabajar. Mientras más rápido usted largaba la ballena, más oportunidades tenía de cazar otra. En los años 40 esto era un cementerio de ballenas. En pocos minutos aquí se faenaron los ejemplares capturados frente a la costa de Quintay, al sur de Valparaíso. Según proyecciones de esa época, la ballenera imprimiría un auge económico a la pequeña caleta de pescadores y la convertiría en una ciudad industrial. También se pensaba que Quintay terminaría transformándose en un importante puerto. Todos quieren venirse para acá. Y al obrero que le pregunta a usted, dice que nunca ha pasado mejor que lo que pasaban aquí. A comienzos del siglo, la mina de cobre del Volcán en el Cajón del Maipo era la segunda más importante del país. Todavía no se descubrían los yacimientos de Chuquicamata y el Teniente. La planta concentradora de cobre se ubicó en las faldas del cerro donde estaba la mina. En torno a ella creció el pueblo del Volcán. Cuando el cobre estaba en buen precio, el poblado gozaba de prosperidad económica. En los años 50 vivían cerca de 200 personas en este lugar. Tenían colegio, cine, sastrería, restaurantes. En 1954, los mineros llegaron a tener un reajuste de un 38% de su sueldo. La pena, mucha pena, de verlo cuando uno lo conoció y toda esta corrida para allá, puro Juárez nomás. En los años 60, en un pequeño caserío llamado Contao, ubicado al sur de Puerto Montt, se estableció una empresa norteamericana para explotar el alerce. Entre pocas casas, instalaron el aserradero más grande de Sudamérica. Contao se convirtió en el poblado más próspero de la zona sur del país. Señora Delfina, usted me contaba que usted venía a vender acá, a Contao, diferentes prendas. ¿Había mucho dinero acá en Contao? Mucho dinero. Cualesquier dinero. ¿Y qué había en esa época? ¿Había de todo? De todo, el pollo para arriba. O sea, ustedes estaban como una ciudad grande. Claro, como una ciudad. ¿Y cómo se notaba eso? Se notaba que la gente compraba cosas y cosas y cosas. Compraba un terno por la mujer. Compraba ropas interiores, compraba suéteres, compraba de todo, de todo, de todo. Durante este siglo, Chile ha explotado intensivamente sus riquezas naturales.
El país ha podido ganar dinero gracias a la venta del carbón, del cobre, del salitre, de los peces y del bosque nativo. Hasta hace poco, sin embargo, los recursos naturales eran vistos como un bien inagotable. Por eso, muchas veces, se concentraba todo el esfuerzo en la explotación que resultara más rentable, sin medirse las consecuencias ambientales ni que se podían desperdiciar otras fuentes de recursos. En el verano se cazaba mucho. Verano llegaba la ballena azul. Yo calculo que eran de 100, 150 ballenas que se cazaban en la temporada. Óscar Mendieta comenzó a trabajar en los buques balleneros a los 18 años. Partió como todo asistente de cocinero, pelando papas, y fue ascendiendo hasta ser capitán de navío. Recuerda que no debía alejarse demasiado de la costa de Quintay para encontrar a su presa preferida. La ballena azul es lo máximo. Esa es la que se calcula entre 60 y 70 toneladas. Mientras más grande era, más ganaba. La ballena azul es muy rápida. Y también tiene muy buen sentido, orido. Entonces calculo yo que la ballena azul se iba abajo. Usted si no aprovechaba la primera vez ya le costaba un poco más cazarla. Porque la oportunidad es llegar despacito, llegar la primera vez que se veía, y para poder aceptar el golpe. Porque por A o C usted le erraba, no le pegaba, y el animal ya. Es muy difícil nuevamente volver a pegarle otro. La caza de la ballena comenzó hace 7 siglos en Europa. En un principio se utilizaban botes a remo y arpones de mano. En el siglo XVII, Alemania contaba con 300 barcos que recorrían el mar Ártico en busca de la ballena de cabeza redonda. Pero la pesca a gran escala comenzó en 1925 con la introducción de los barcos factorías. Estos eran alimentados por buques balleneros que contaban con potentes arpones mecánicos. Cuando las ballenas comenzaron a escasear en el hemisferio norte, los cazadores llegaron al sur. Entre 1910 y 1966, Inglaterra, Alemania, Noruega y Japón cazaron 330.000 ballenas azules. El arpón ballenero lleva en su punto un explosivo que estalla a los 7 segundos después de haber sido disparado. En el momento que la ballena levante la punta de la cabeza, ahí la tumba así en forma diagonal, cosa que le echa dentro de la cabeza de la ballena y explote la ballena, porque la verdad está a los segundos, ¿no? Demetrio Juste era un pescador de la caleta Quintay. A los 16 años se fue a trabajar la ballenera de Iquique porque la paga era mejor. A veces cuando encontrábamos cardumen de sus 200 ballenas afuera, de las 200 ballenas se cazaban unas 60, 70, o 50, en fin. Entonces se mataba la hembra. Y nosotros como más o menos el barco tiraba 4 millas, 5 millas por hora con 20 ballenas de remolque, los ballenatos seguían a la madre, ¿no? Entonces llegábamos a Iquique y se armó y los ballenatos detrás del barco. Entonces ahí como dejábamos las ballenas amarradas, los ballenatos se devolvían nuevamente para afuera. La explotación de la ballena en Chile fue incentivada por la expansión de la industria productora de cosméticos, detergentes, aceites y fertilizantes. A comienzos de los años 40, la Segunda Guerra Mundial provocó una escasez de grasa animal en el mercado internacional y por lo tanto un aumento en su precio. En Chile, la compañía industrial Indus decide autoabastecerse de la materia prima que se requería para ampliar su capacidad de producción, instalando una moderna ballenera en Quintay. En 1940 comienza la construcción de la planta. Esta le permitiría recibir miles de ballenas capturadas en un amplio sector de la zona central y norte chico. 3 años después, se iniciaron las actividades con el descuartizamiento de los primeros cetáceos.
Para traer las ballenas a la planta, una vez muerta, los tripulantes procedían a inyectarle aire. De este modo flotaban y podían ser revolcadas. Luego eran atadas en una boya cercana al lugar de procesamiento. Aquí la ballena se llegaba ahí, allá en las boyas había 20, 30, 40, 60 ballenas amarradas ahí, fuera las que estaban arriba de la cama. Una embarcación de las boyas allá la traía, ¿ya? De las boyas la traía para acá, entonces aquí la llegaban. Entonces aquí la tomaban con un winch y la llegaban hacia arriba, hacia el costado. Entonces ahí la tomaba el otro winch y la sacaba hacia arriba. Por aquí, arrastrando por arriba, todo esto pasaba para acá, no hay que estar la plancha esa todavía arriba, está la plancha esa donde pasaba la ballena por aquí, en esta parte. José Barrios trabajó en la ballenera de Quintay desde sus comienzos. A los que tenían su oficio le decían los buitres. Eran los encargados de descuartizar la ballena en el menor tiempo posible para evitar la descomposición. Hacia aquí la subían hasta allá. Entonces aquí se faenaba. Aquí se le hacían los cortes. Se le iba haciendo un corte que aquí iba por debajo así. Aquí se faenaban 12 ballenas las 8 horas cuando eran chicas. Cuando eran las grandes se faenaban 2. La carne de ballena de mejor calidad se destinaba para consumo humano, el resto para alimento de animales. Los huesos se molían y servían de abono. La grasa se usaba para la producción de margarinas y aceites, también para fabricar detergentes y el entonces conocido jabón gringo. Se aprovechaba el 90% de la masa del animal. En este cementerio, las ballenas prácticamente desaparecían. La ballenera dio estabilidad y buenos sueldos a los trabajadores. Ofrecía premios por horas extras, además de otras regalías. Había gran demanda por entrar a trabajar en este lugar, a pesar de que era un trabajo sucio. Los que trabajaban aquí, los que eran de Valparaíso, se bañaban, se perfumaban y todo aquí. Y en las micros siempre le hacían el gesto feo porque pasaba llena. Uno no se sentía nada, porque uno creía que era el olorcito. Pero la gente que no estaba acostumbrada al olor ese, al tiro, se sentaba al lado de uno, le hacían al tiro el quite. Manuel Araya es uno de los pocos pescadores de la caleta que trabajó para la ballenera. A ellos no les gustaba depender de un patrón, ni someterse a horarios rígidos. A la caleta, sin embargo, le llegó la luz eléctrica, el agua potable y un amplio camino que la compañía se preocupaba de mantener abierto todo el año. La ballenera de Quintay dio empleo directo a casi 400 personas, y donde antes solo había una modesta villa de pescadores, se levantó un centro productivo de rango nacional. Hasta mediados de los años 60, Contao era uno de los tantos caseríos marginales de Chiloé continental. Solo se podía llegar y salir por vía marítima. Los caminos no existían. La luz eléctrica era un lujo inalcanzable. Durante décadas, los pobladores de la zona sobrevivieron vendiendo tejuelas de alerce en Puerto Montt. Esta madera es ideal para la construcción de casas y techumbres por su gran resistencia a la humedad. El alerce se explotaba a pequeña escala. Los medios para trabajar eran precarios y el transporte a Puerto Montt en lanchones a vela era muy inseguro. ¿Cuánto se demoraban en llegar? Con harto viento, llegamos en 2 horas, en 2 horas y media. ¿Y si había poco viento? Y cuando había poco viento, 3 días, 4 días, 5 días. Quienes no se dedicaban a la explotación artesanal de la madera vivían del mar o de la pequeña agricultura. Los 60 habitantes de Contao sufrían de pobreza y soledad. Ellos solían contemplar el horizonte y a lo lejos divisaban las luces de Calbuco y Puerto Montt. El progreso estaba cerca, pero para ellos no alcanzaba. Por eso continuaban mirando hacia el mar. Esperaban ansiosos. Pedían un milagro.
Un día de 1965, la compañía norteamericana Simpson Timber, en conjunto con una empresa nacional, desembarcó en Contao con hambre de alerce. En Europa y Estados Unidos compraban a buen precio esta madera. Por eso construyeron aquí uno de los aserraderos más grandes de Sudamérica. En poco tiempo los norteamericanos levantaron un pueblo nuevo. Todas las casas se hicieron de alerce y todavía resisten perfectamente el mal clima de la región. La compañía trajo además la luz eléctrica, hizo un sistema de alcantarillado, levantó una posta, un retén, una pulpería, una escuela y mejoró la pista aérea. Los habitantes de Contao no lo podían creer. Casa, luz, agua. Nos tiraban la leña en la misma casa. ¿Todo eso gratis? Claro, eso sin ningún costo. Desde diferentes pueblos del sur llegaba gente para trabajar en este lugar. A los 18 se llenaba eso de avión ahí en la cancha, pues, para la gente, para que salga a pasear para afuera. ¿Dónde iban? ¿Para Puerto Montt? Sí, yo me iba para la Unión con todos mis chicos. El metro lo estaba solo. ¿Y le alcanzaba la plata para volar? Claro. Gratis esos tiempos, los aviones. Era un servicio gratis. Sí, Claro, gratis. Partía con todos mis chicos yo. En esa época todo era optimismo. Los padres pensaban que sus hijos nunca abandonarían el pueblo. La empresa también les prometía un puesto para ellos. Los obreros de Contao estaban entre los mejor pagados del país. Nadie pensaba que la explotación a gran escala del alerce estaba matando la gallina de los huevos de oro. Veíamos la destrucción, pero decíamos, bueno, esto es el precio que se paga por el progreso el progreso material que estamos generando. John Homme fue uno de los ingenieros forestales a cargo de la explotación del alerce. Él nos cuenta que en esa época solo recibían felicitaciones de las autoridades, del comercio de Puerto Montt, de la prensa. El alerce daba trabajo a 500 personas y eso tenía un impacto muy positivo en la región. Yo la palabra ecosistema no la escuché ninguna vez. Todos hacían preguntas sobre el rendimiento, sobre el costo, sobre cómo instalamos las máquinas. Los bosques se encontraban a 40 kilómetros del pueblo en la zona cordillerana. En este lugar se produjo la tala rasa de alerce más importante de la segunda mitad del siglo XX. Como había tanta abundancia de alerce, la compañía norteamericana solo se interesó por conservar los ejemplares más grandes. Para movilizar árboles tan pesados, desde su lugar de origen hacia las canchas de acopio, le amarraba un cable, el cual era tirado desde una torre metálica. Para poder hacer eso y el arrastre como iba por el suelo tenía que estar despejado, o por lo menos no podía haber árboles de más allá de 20 centímetros de diámetro. Entonces se practicaba una tala rasa, incluso del coigüe, tepa, mañío, que no tenía utilización, pero todo se cortaba para poder arrastrar los árboles de alerce hasta el camino. El sistema de extracción que se utilizó aquí fue ambientalmente catastrófico, no solo para el alerce, sino también para otras especies nativas que se destruían en el camino. En este momento uno dice, ¿cómo pudimos hacer eso? Pero estamos 30 años después. Hace 30 años la inquietud era cómo producimos más, cómo ganamos más plata. Porque el bosque, bueno, solo iba a volver. Chile no fue el único país que explotó irracionalmente sus recursos naturales. Europa llegó a la mitad del siglo con el 60% de sus bosques destruidos. En Estados Unidos y Canadá, a comienzos de siglo, bosques y especies autóctonas sufrieron a medida que aumentaba la población y se colonizaban nuevos territorios. En Siberia y Brasil se cortan 4 millones de hectáreas cada año.
llegada del siglo XX había abierto un abanico de posibilidades desconocidas. La presión por progresar y por tener acceso a las nuevas comodidades era muy fuerte. En los últimos 50 años, la población mundial creció en 2.500 millones de personas. En todo el planeta las ciudades necesitaban expandirse y hubo presión para producir más. Se concebía el mundo de modo parcial. No había conciencia de la Tierra como un sistema en que las acciones que se toman en un lugar pueden tener efectos más amplios y globales. Todo parecía justificable en pos del progreso. Esta visión recibió como un balde de agua fría las predicciones del Club de Roma en 1968. Un estudio pronosticaba el inminente colapso de los recursos naturales y la hambruna mundial. La próxima mitad del siglo se debatiría entre profecías apocalípticas que no se cumplieron y los que pensaban que el progreso no haría mayor daño. El concepto de desarrollo sustentable todavía estaba en pañales y muy lejos de lo que se estaba haciendo en Chile. Uno tenía que subir todos los días a caballo a las minas. Se acostumbra en realidad con la nieve, ¿no? En el volcán no acabaron con ningún recurso. El cobre sigue ahí, esperando bajo la nieve. Pero cuando explotaron el mineral, no les importó destruir la tierra agrícola de los alrededores, ni contaminar el río que regaba la zona. Se dedicaron por completo a la minería, sin dejar espacio para las tradicionales formas de sustento. Eitel Miller trabajó como capataz en la mina. Hoy día cuida que no se roben los fierros viejos que van quedando. Aquí había un casino muy bonito, bien con su, ¿cómo se llama? Vidriera, todo, la galería de puro vidrio nomás, todo bonito. En los años 30 y 60 el mineral tuvo sus mejores momentos. El poblado se consolidó y la gente tuvo un buen pasar económico. Durante la historia del volcán, sin embargo, el mineral tuvo que cerrar en varias oportunidades porque el precio del cobre no alcanzaba a cubrir los costos. Cuando el valor mejoraba, se volvía a la producción. Pero nadie se imaginó que razones ajenas al mercado serían determinantes para su cierre definitivo. En 1958, un fuerte movimiento sísmico echó por tierra el 90% del poblado, destruyó la planta de procesamiento y tapó los túneles de la mina. Después del sismo, el volcán cerró temporalmente y comenzó su declinación definitiva. Para 1960 se reconstruyeron las instalaciones a costa de un gran endeudamiento. Pero el precio del cobre no era suficiente y la pureza del mineral estaba decreciendo. Finalmente, 2 años lluviosos terminaron por inundar la mina. Los múltiples túneles que se habían hecho en el cerro permitieron que el agua se filtrara por todos lados. En 1976, la mina del volcán cerró definitivamente. Después, solo se han realizado explotaciones artesanales. El hombre apostó todos sus esfuerzos a la extracción del cobre y ahora se quedaba con las manos vacías. Los terrenos cercanos al poblado estaban inutilizados, tanto por la contaminación como por la remoción de tierra. Era imposible volver a retomar otra actividad económica como la agricultura. Los pobladores del volcán quedaron sin empleo y muchos debieron emigrar a Puente Alto en busca de una nueva vida. Hoy día el pueblo del volcán es un lugar casi desconocido. Es un paisaje desolado, a la vereda de un camino que lleva a los lugares turísticos del Cajón del Maipo. En este lugar no viven más de 20 personas. Juan Borges es uno de los sobrevivientes. ¿Ven ese tiempo acá de actividad? Sí, o sea, se echa de menos la estabilidad del trabajo. Porque ya si yo voy a trabajar una parte ya serían 2 meses para afuera. Voy a otro lado 3 meses, lo mismo. Y aquí no, pasaron años y años. Estuve trabajando 14 años aquí. Contao gozó de su propio boom económico durante 5 años. Pero un día, en 1970, la empresa norteamericana Simpson Timber decidió abandonar el país. Vendió el fundo, el pueblo, el aserradero y todo el equipamiento.
Hay varias razones para explicar esta súbita decisión. La elección de Salvador Allende como presidente de la República, una mala gestión administrativa y, por sobre todo, el inminente exterminio de los bosques productivos. Quienes siguieron explotando el alerce no pudieron recuperar los buenos tiempos. Ya no fue todo lo mismo. Ya no había, según ellos no había madera, según ellos no habían ganancias, ya no fueron los mismos sueldos, ya fueron bajando los sueldos. El daño provocado a estos bosques es irreversible. Los troncos botados impidieron que surgieran nuevas generaciones de árboles. Se destruyeron también los ejemplares pequeños que estaban creciendo. Y por sobre todo se maltrató demasiado el suelo, provocando una avanzada erosión. El alerce andino es un monumento de 30 o 40 metros que es una verdadera reliquia de la naturaleza. Demora cientos o miles de años en alcanzar su máximo crecimiento. Finalmente, en 1976, ante la sobreexplotación de los bosques, el gobierno militar prohibió la tala de ejemplares vivos de alerces y los declaró monumento nacional. Con esta determinación, ya solo se podían explotar los troncos caídos o los árboles muertos en pie. Contao volvió a vivir su realidad. Los sueños de grandeza se habían desplomado para siempre. Gente que nunca pidió limosna tuvo que pedir limosna porque no había ningún tipo de trabajo. Lo único los que tenían campo no podían seguir explotando la madera como antes, así en forma moderada. Pero la gente que se quedó en la población no tenía nada que hacer. Después ya cuando se eliminó ya no hubo trabajo ya empezó la gente a esparramarse y se va afuera. Toda la gente está yendo para afuera y aquí lo único que estoy quedando yo nomás aquí, un poquito sí que está echando los antiguos. En Contao hoy día no existe una fuente de trabajo estable. El alerce que quedó botado se explotó durante 10 años, pero al parecer ya no resulta rentable rescatar lo que queda. La juventud de Contao casi no conoce el monte. Su única opción de trabajo son algunas pisciculturas que operan en pueblos cercanos. Aquí ya no hay surgimiento para los jóvenes. Porque aquí en este pueblito, si uno quiere quedarse, es para quedar ahí nomás chantado. Hay que salir para otros lados, para buscar medios para el trabajo, para que uno pueda surgir y ayudar a sus viejos. Si no, uno aquí no saca nada de quedarse. Echo de menos el barco. Sí. Porque, no sé, era tan lindo cuando llegaba ese barco a cargar madera. Trabajaban todas las máquinas, claro. Echo de menos, era tan lindo, esa época. En Quintay, a mediados de los años 60, se empezó a notar una disminución en la cantidad de ballenas capturadas. Por otra parte, desde 1946, ya se había recomendado prohibir la captura de algunas especies y la presión internacional iba en aumento. Se estima que en Quintay se faenaron 25.000 ballenas. Nosotros nunca pensamos de que esto se iba a terminar. Nunca. En 1968, Indus decidió asociarse con una empresa japonesa. La disminución de la captura de ballenas había encarecido los gastos de producción. Además, habían desarrollado productos sintéticos que eran más baratos que los obtenidos de estos animales marinos. Los japoneses se interesaron básicamente por la caza de ballenas comestibles. Enviaban la carne a Japón para consumo humano. Las embarcaciones chilenas entonces quedaron relegadas al traslado de las ballenas muertas a la planta de procesamiento. Cuando la compañía dejó de
de funcional, vinieron los japoneses. Traían unas guaguitas. El permiso que tenía para traer ballena era de, no estoy para no mentir, de 12 meses, 13 meses para arriba. Ya habían algunas que traían 9 meses. Sí, ¿eh? Claro. ¿Y nadie fiscalizaba eso? Nadie aquí, nadie fiscalizaba. A mediados de los 70, la ballenera de Quintay cerró definitivamente. En 1986, la Comisión Ballenera Internacional prohibió indefinidamente la caza de ballenas. Se estima que en 50 años se dio muerte a un total de 1,5 millones de estos animales marinos. La ballena azul llegó a tener una población de 220.000 ejemplares. Hoy día no quedan más de 400 y está en serio peligro de extinción. Japón y Noruega no se han adscrito a la moratoria y siguen cazando ballenas con intereses supuestamente científicos. La caza sigue siendo combatida de manera directa por movimientos como Greenpeace, que surgieron en los 70 y alcanzaron un gran auge en los años 80. Sus acciones, a veces llamadas de terrorismo ecológico, se inscribieron en el lado más radical del abanico ecologista. La campaña de estos grupos, más las lecciones aprendidas en miles de lugares, como contado Quintay, hicieron que viéramos el planeta de otra manera. En 1992, 178 naciones se reunieron por primera vez en la historia del hombre para tratar el tema de la protección del medio ambiente a nivel mundial. Aunque para muchos esta fue una cortina de humo que se desvaneció en tratados no cumplidos, llegamos a fin de siglo conscientes de que ninguna forma de vida se destruye sin consecuencias. Ha comenzado a ser rentable incluso defender el medio ambiente. En el comercio internacional es ahora un valor agregado explotar de manera sustentable. Con este espíritu se está trabajando para salvar a diferentes especies de la extinción y se han protegido millones de hectáreas de tierra como reservas ecológicas. Es cierto que esa conciencia no siempre se lleva a la práctica, pero ya se han dado los primeros pasos para cambiar a una mentalidad más positiva. El ballenero le cuesta mucho sacarse esa cuestión de la cabeza. ¿Ya? Muchas veces uno está pensando en ballena, no tiene por qué. Sueña con buques en la Plaza Victoria, sueña con buques en la Avenida Pedro Pompa, te hablo ya, pero soñando. Y yo pienso que todo esto es la imaginación que uno tiene porque fue una época muy feliz en la vida de uno, poderse haber dedicado a eso. Muy triste ahora saber que todo el mundo está en contra de esto y nosotros fuimos asesinos, pues. Y el asesino de una manera u otra, ojalá, yo le pido a Dios que no me castigue por eso, pero yo vivía de eso. ¿Y ahora cuando salen se ve ballena o no? Se ve muy poca. ¿Sí? Sí, pues nosotros cuando salimos afuera de la locura navegamos en bote y navegamos hasta 100 millas. Y a veces no se ve ni una ballena. Y andamos recorriendo todo el área. ¿Y hace cuánto que no ve una ballena usted? De que no veo una ballena, hace como 4 años, porque 4 años dejé de pescar y cuando iba para afuera veía ballena en los botes. ¿Y qué sentía usted cuando veía la ballena? Te libraste, le decía yo. 4 años, porque 4 años dejé de pescar y cuando iba para afuera veía ballena en los botes. ¿Y qué sentía usted cuando veía la ballena? Te libraste, le decía yo. Te libraste porque si están los japoneses aquí te comen. Los nietos de los cazadores de ballena de Quintay nunca han visto una de cerca. Solo les quedó de herencia de aquella época un pequeño museo en el colegio local. En el volcán los mayores guardan la esperanza de que el precio del cobre suba tanto que justifique abrir la mina nuevamente. Incontables los pobladores esperaron el progreso durante 100 años. Lo disfrutaron durante una década
y ahora deben esperar cerca de 1000 años para que los bosques de alerce vuelvan a crecer. El lado optimista de esta historia es que, aunque terminamos el siglo con más daño ecológico que nunca antes, entramos al nuevo milenio con una conciencia de la fragilidad del planeta que antes desconocíamos. Hoy hablamos de conservación, de reciclaje, y muchas empresas ya consideran el impacto ambiental como un costo que deben evitar o minimizar. Hay más información sobre este reportaje y todos los demás en nuestra página en internet. Espérenos, porque después de una pausa volvemos. A pesar de que sabemos lo que nos cuesta el desarrollo sin medida, el que no es sustentable, seguimos cortando 11 hectáreas de selva tropical por minuto. 11 hectáreas por minuto. El riesgo no es sencillamente que se acabe nuestra selva tropical, sino que ahí puede estar la cura para muchas enfermedades y la clave del equilibrio del clima. Estamos terminando así nuestros reportajes del siglo de esta noche. Yo le invito a usted para el próximo jueves. 1.000.000 de gracias por su atención. Buenas noches.